Bueno, chicos, pues buenos días a todos. Un placer que nos acompañen tan temprano y bueno, veo que ya estamos varios y entonces, si les parece bien a todos, vamos a comenzar para que podamos ir desarrollando nuestro programa como lo tenemos planeado. Pues yo soy la maestra Lucía Velasco y en nombre del 6001 de Pedagogía, les damos la más cordial bienvenida. Sus compañeros, sus compañeras y compañero, Juan Carlos Correa, Zaira Dávila, Carla Miranda, Alexa Mireyes, Gabriela Munguía, Saraí Navarrete, Estefanía Olvera, Zulín Paulín, Yurichi Sánchez y Ana Trejo de verdad, les agradecen mucho que estén tan temprano acompañándonos para comentar este texto de Marta Lamas que es sobre el movimiento feminista. Les explico un poquito la dinámica. Primero, los chicos han decidido hacer un comentario muy breve sobre cuál fue como el tema que más les llamó la atención de la lectura y después ya vamos a dar espacio para que todos ustedes también, aquellos que leyeron el texto, también puedan ir como comentando, ¿vale? Les voy a pedir a Lili y a todos los demás que cuando sea la sesión de preguntas y de comentarios, se pongan listos con las manitas que nos vayan alzando, porque yo de repente pierdo como quienes, ¿no? Quienes quieran participar. Y entonces para poderles dar opción a todos, pues les pido al grupo de pedagogía y Lili si puede apoyarnos también a estar como muy pendientes, ¿no? De quienes nos levantan las manos, sobre todo porque ya sabemos que con las diferentes versiones de Zoom, no siempre se alza como la manita en el chat, ¿no? Que se quede como el historial, sino que se levanta la manita en el cuadro de imagen y entonces ahí es donde podemos perder un poquito. Pues nada, chicos, elegimos leer un texto de Marta Lamas, que de hecho no es un texto, es una ponencia con la que ella colabora en octubre del 2016 en un conversatorio que forma parte del primer Congreso Nacional de Estudios de Movimientos Sociales. Y entonces Marta Lamas contribuye con este pequeño texto que hace una breve historia de cómo ha sido el movimiento feminista en nuestro país, ¿no? Nada más para todos aquellos que no conocen a Marta, pues no voy a hacer otra cosa más que leerles un poquito de lo que dice el texto que leímos. Marta Lamas es doctora en antropología, egresada de la, de la Escuela Nacional de Antropología, es profesora investigadora del Programa Universitario de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Aparte, bueno, ha sido integrante de la editorial de antropología del Fondo de Cultura Económica y también ha fundado varios institutos y revistas feministas en este país, aparte de ser una activista social muy destacada, ¿no? Eh, el texto brevemente el texto consta creo que de 17 cuartillas y básicamente lo que hace Vuelvo es hacernos como un referente, ¿no? Sobre cómo se ha desarrollado el movimiento feminista a lo largo de estos años y cuáles han sido sus temáticas principales. Habla de temas como la maternidad voluntaria, la educación sexual, el derecho al libre aborto, la violencia hacia las mujeres, la reivindicación, ¿no? de la orientación sexual y el matrimonio igualitario. Y bueno, quizá el de un día que platicábamos aquí en clase cómo nos íbamos a organizar para el evento del día de hoy, les decía a las chicas que a mí quizá
la frase que más me ha costado comprender en los años que me he podido decir feminista y que he leído sobre el tema, es comprender esta frase que implica la figura de lo personal es político, ¿no? Y que tiene que ver con que hasta el siglo XX, a mediados del siglo XX, la mujer empieza a pelear primero el derecho sobre su propio cuerpo. Y bueno, eh, termino yo y le cedo la palabra a Yurichi. ¿Sí está, Yuri? Creo que no, maestro. Entonces voy a comenzar yo. Sí, Carlitos. Bueno, buenos días a todos. Yo les voy a hablar rápidamente de qué es el embrismo y qué es el mujerismo. Como para empezar, el embrismo, ¿qué es el embrismo? El embrismo se utiliza para referirse a la actitud de menosprecio y ataque hacia los hombres por el hecho de serlo. Como sabemos, el feminismo es un producto de la lucha histórica de las mujeres contra la desigualdad que les ha perjudicado a lo largo del tiempo, convirtiéndose este en un movimiento social. A diferencia de este, el embrismo es una actitud individual, ya que este no proviene de un sistema cultural, y el embrismo se considera más un fenómeno psicológico que social, mientras que el feminismo se considera todo lo contrario. Y ahora, ¿qué es el feminismo? ¿Qué es el mujerismo? Disculpen. El mujerismo es una forma de definir el papel de las mujeres en la sociedad, pero vista desde el punto de vista de los hombres. En esta postura sobre el movimiento feminista se hace una mención de las condiciones naturales de la mujer, como el que ser madre o tener un parto, estas las vuelve mejores y más fuertes. Sumado a todo esto, hay una visión de este término en el cual el mujerismo es ver a las mujeres como ser en estado de protección, donde la mujer siempre va a tener menos poder por el simple hecho de serlo y va a necesitar la protección de todos los hombres. Respecto a esto, Marta Lamas comenta sobre el mujerismo lo siguiente, y voy a leer textual. El que haya un sector que siga hablando de mujeres, mujeres y solo mujeres es una traba para un cambio conceptual que permita conectar a la mayoría de la gente con las reivindicaciones de igualdad. Algunas chicas, por ejemplo, están en contra de la violencia de género, la penalización del aborto y favorecen la equidad de salarios y oportunidades de empleo, pero estas no se asumen como feministas porque creen que el movimiento está en contra de los hombres, como señala una de las definiciones de mujerismo. Ok, ahorita pasamos con Gaby. Va primero la maestra. Ah, sí, porque el texto de Marta Lamas básicamente habla de la segunda ola feminista, que es a la que ya perteneció, y entonces yo me comprometí con Gaby de explicar la primera y un poquito de la tercera, ¿no? Que es a la que a mí me tocó. La primera ola, para todas aquellas que están en la licenciatura en Pedagogía en Cineanálisis de este cuatrimestre, compartieron la película de Las sufragistas, ¿no? Y bueno, para que todos los que nos acompañan se ubiquen, precisamente la primera ola, lo que se conoce históricamente hoy día como la primera ola, fue el inicio del movimiento feminista y que tiene que ver con este periodo histórico en que se desarrollan las sufragistas, ¿no? Todo este inicio del movimiento, sobre todo en Inglaterra, y después cómo pasa a diferentes partes de Europa y Estados Unidos, de la lucha de las mujeres por su voto, por el derecho a su voto, que aquí en México, bueno, se obtuvo el derecho al voto hasta los años 50. Y aunque el movimiento feminista sí llega a México por allá de 1890 y tantos, poquito antes de 1900, ya en plena dictadura de Porfirio Díaz, y es cuando se empieza a pelear el derecho al voto de la mujer. Y bueno, ya en los 90, las que fuimos jovencitas en los 90, ya pertenecemos a la tercera ola feminista, que somos las herederas de la segunda ola, que es a la que pertenece Marta Lamas, y que bueno, las que nos siguen son todas ustedes, ¿no? Las jovencitas de 20 años ahorita que pertenecen a la cuarta ola. En la segunda ola, en algún otro texto, en la tercera ola, en algún otro texto le leía Marta Lamas, que pues las jóvenes de 20 años de los 90 fuimos las primeras herederas reales de todo lo que se hizo en los 70, ¿no? Porque ya crecimos con un montón de
de privilegios del movimiento que nos antecede y de la lucha que se había dicho en los 70. Y entonces, ahora sí, le regreso la palabra a Gaby. Bueno, esta segunda ola comienza con el movimiento estudiantil del 68. Aquí se ve implicado todo el multiculturalismo de estas chicas y sobre todo la diversidad sexual. Aquí es muy importante porque en estos años, en los años 60, es cuando se realiza o se hace y se trae aquí a México la pastilla anticonceptiva. Entonces esto causa una revolución sexual tremenda entre las mujeres, ¿no? Esta parte de que antes eran los hijos que Dios te mandó son los que vas a tener y toda esta revolución que causa con las chicas, sobre todo universitarias, que Marta Lamas lo menciona, que en esta segunda ola la mayoría de las mujeres son universitarias. Entonces, todo este boom que trae la pastilla también trae cambios, tanto a nivel mental como a nivel social, por así decirlo. Eh, También se da que en esta misma ola las mujeres tratan de no llamar feminismo al feminismo, porque el gobierno dice que la palabra feminista viene solamente para las clases altas, para la burguesía. Entonces las mujeres, pues que no pertenecen a esta clase social, no quieren mencionar, perdón, feminismo como tal. Pero bueno, Marta Lamas también dice que este pensamiento o esta orientación era de izquierda en esos momentos, en la segunda ola. Durante esta ola, Marta se empieza a meter a un círculo de amistades donde entre las mismas chicas que están, que obviamente son feministas, eh, empiezan a hablar del aborto. Algunas de ellas hacen algunas citas clandestinas donde se reunían y se hacían una tipo red donde empezaban a buscar a mismas mujeres, a doctores que trataran de hacer estos abortos y obviamente pues eran ilegales. Entonces es aquí cuando surge también esta necesidad de pues crear, más bien de tratar de que el aborto sea legal. Y era muy diferente ahora, porque Marta dice que antes las juntas se pasaban una libreta y decían, si quieres estar en la siguiente asamblea, pon tu nombre y tu número telefónico. Y así era como pues estaban comunicando, que ahora pues hoy en día es muchísimo, muy, muy, muy diferente, ¿no? Entonces vamos adentrándonos a lo que es la cuarta ola. Esta surge más o menos en el 2011, sin embargo en el 2017 es cuando tiene este gran auge y cuando crece y toma un gran sentido. Esta cuarta ola es donde el boom de las redes sociales está tremendo, no solo en México, sino alrededor del mundo. Se hace el movimiento Me Too, que es también donde se desencadena toda esta ola de mujeres. Marta Lamas dice que esta cuarta ola ve a las mujeres muy enojadas, con mucha furia. Eh, esta nueva generación en México de mujeres es muy joven, comparada con la de la segunda ola, que eran mujeres universitarias. En esta ola también chicas de 13 años en adelante se están uniendo. En esta cuarta ola, algo que es muy importante de mencionar es la sororidad, entendiéndonos todas como parte de un mismo colectivo. Esta generación no odia a los hombres como muchos lo expresan en redes sociales, sino que odian al patriarcado. Se hizo muy famosa que en esta cuarta ola los hashtags estuvieron pues muy presentes, como Un Día Sin Nosotras, el 9 Nadie Se Mueve, que fue del año pasado, y que pues Marta dice que fue un gran éxito. Esta cuarta ola, las mujeres, como ya lo mencioné, tienen mucha furia y mucho enojo, pero también Marta sostiene que el feminismo ahorita está cool, que está de moda, y ella nos dice que debemos entender que todo esto viene atrás, ¿no? Toda la verdadera causa es la que debemos entender y no nada más porque esté de moda, porque esté muy sonado. Entonces, pues hay que asumir la responsabilidad que trae esta y que Marta y otras mujeres hicieron, ¿no? Y que pues por eso está presente hoy, gracias a estas mujeres. Y pues por último, solamente decirles que el feminismo no se mide por periodos, sino por olas, ya que cada avance histórico de las mujeres, el patriarcado lanza una contraofensiva y las mujeres entonces retroceden o retrocedemos y entonces somos como las olas que avanzan y luego vuelven hacia atrás. Por eso son llamadas olas. Y bueno, esto es todo en cuanto a la segunda y cuarta ola. Muchas gracias, Gaby. Ana. Bueno, yo les voy a hablar un poquito
la paridad de género. Esto empieza más o menos después de el movimiento feminista, de todos estos, de estas olas, ¿no? Nosotros estamos dentro de, bueno, pasando a 3 tiempos como históricos, que son como las poblaciones que tienen todavía estas ideas del siglo XIX, hay unas del siglo XX, y ya pues nosotros que tenemos como esta idea de siglo XXI. Y al transcurrir este tiempo, pues todas las concepciones de relaciones de género pues se han reestructurado e ido modificando muy constantemente, ¿no? Y antes se comprendía como papeles estipulados. Para la mujer siempre va a ser la víctima y el hombre siempre va a ser el victimario. Entonces, conforme pasa el tiempo, ahorita ya se tiene como otra concepción de lo que puede ser, quién, bueno, más bien quién es la víctima y quién es el victimario. Entonces, esto ya se comienza a ver como por qué está atravesado, quién es la víctima y quién es el victimario. Y ya comienza a darse como un análisis de que no siempre y no está determinado quién va a ser la víctima y quién va a ser el victimario, porque esto va a ser atravesado, como ya les dije, por la edad, por la clase social, por el conocimiento que las personas tengan. Cuando me refiero, no sé, a decir la edad, eh, sobre todo como antes el pensamiento era como, ay, es que si la abuela, aunque tenga un nieto, ella puede, aunque sea mujer, puede regañar al hombre por el hecho de la edad. O sea, entonces aquí puede violentar, por así decirlo, a un hombre pese a ser mujer. Entonces aquí la violencia no es mujer víctima, hombre victimario, es al revés, porque la violencia está determinada por, por la edad. Igual la clase social, pues puede ser, no sé, una mujer que tenga como a sus trabajadores realizando una obra o no sé, ella puede regañarlos y puede incluso hacerlos menos o discriminarlos por el hecho de ser pues la que paga, ¿no? Entonces aquí la violencia no está como determinada por ser mujer, no puede violentar, sí puede porque su clase social le está permitiendo violentar. Entonces siempre ha existido como una dinámica de pues de violencia y no está determinada justo en cuanto a un papel. Eh, Siempre se ha como estipulado anteriormente esta idea, ¿no? De el hombre es el que violenta y la mujer es la que recibe esa violencia. Y eso se ha ido como manteniendo gracias a reproducciones tanto materiales como reproducciones simbólicas. Esto pues ya todos lo sabemos, ¿no? Las reproducciones materiales son cómo va a estar estructurada la vida para que las mujeres siempre de cierta medida se encuentren fuera o segregadas de ciertas cosas. Esto es como las jornadas de trabajo. A veces hay mujeres que tienen un muy buen puesto y todo, pero cuando las quieren ascender es como, ay, es que no puedo aceptarte este puesto porque a las 5 sale mi hijo de la escuela y este puesto requiere que yo esté hasta las 9, ¿no? Entonces, no, pues gracias, aquí te lo dejo porque pues no puedo. Entonces, esta es una reproducción quizá de discriminación material, pero también tenemos las reproducciones de desigualdad simbólica. Estas son como este tipo de cosas que están como hechas únicamente para mujeres, pero que también pueden realizar los hombres, pero ya se tiene como el estereotipo de que lo van a realizar los hombres. Por decir, no sé, los delantales de cocina de las mujeres, pues son como generalmente así de florecitas y así. Antes no se veía que se vendieran como delantales con cosas varoniles, o no sé, siempre eran como, ay, sí, de florecitas, rositas, no sé, cosas femeninas, porque se tenía como estipulado de manera simbólica que la mujer era la que debía estar en la cocina, por lo tanto, lo material iba a ser dirigido a las mujeres y no a los hombres. Actualmente pues ya se tiene como una nueva onda en donde ambas partes pueden realizar las mismas tareas y no hay por qué discriminarla, pero pues todo eso ha sido como muy contradictorio y sigue siendo de hecho muy contradictorio. Entonces, pues se sigue reproduciendo este tipo de violencia y la cuestión es que nosotros debemos empezar a desnaturalizar ese tipo tanto de violencia como de desigualdad. Con todo esto empiezan a ser como
la equidad de género. Y de ahí se van más a tipificarlo, por así decirlo, como paridad de género. La paridad de género, si se las quiero aclarar, es como, bueno, no es como, es la participación y la toma de decisión en todos los aspectos de la vida por ambas partes. Tanto la mujer y como el hombre tienen la misma capacidad de participación y de toma de decisión en cualquier ámbito, ya en lo educativo, en lo político, en lo social, en cualquier ámbito, ambas partes tienen la misma capacidad de participación, pero pues un reto al que se ve enfrentada como la paridad de género es identificar las diferencias y trabajar respecto a ellas. Respecto al texto que nos proporcionó la profesora, había una parte en donde básicamente mencionaba que en un pueblito había violencia contra las mujeres, entonces se hace una petición para, ¿qué? Para una clínica para violencia contra las mujeres, y entonces tras una investigación se dan cuenta que no se necesita una clínica de violencia para las mujeres. Ay, perdón, sino que se necesita una clínica de trabajo para los hombres, porque lo que está desencadenando la violencia es el hecho de que los hombres no se encuentren con algún trabajo y se sientan menos por el hecho de no ser el que da y el que produce, ¿no? Entonces, para tratar estas diferencias y hacer justamente esta paridad de género que sea equitativa, se trata de no ignorar las diferencias que tienen ambos sexos, o sea, por decir el sexo que está como en desventaja, sino que reconocerlo, identificarlo, comprenderlo, y tampoco se trata de centrarse totalmente en ese sexo o en esa desventaja, sino que se trata de encontrar un punto medio y trabajar sobre ese punto medio. Es como muy difícil quizá trabajarlo porque se encuentra siempre como en un dilema bajo en dónde trabajo o en dónde me quedo o hacia dónde voy, pero es justo lo que hace como esa paridad, que sea equitativo para ambos sexos, porque generalmente se entiende como, no sé, ¿cómo se dice? Bueno, todas las personas generalmente o la mayoría entiende esta parte como de paridad de género eh, directo a la mujer o para la mujer, son acciones para la mujer, y la realidad es que no, se debe de comprender que son acciones para ambos sexos y para trabajar para una equidad para ambos sexos y tener una vida social ambos. Y esto también incluye a la comunidad LGBT, a todos los movimientos como que están fuera, pues es que sí es como la comunidad LGBT. Pues es para dar un abordaje igualitario básicamente a todo ser humano, porque pues todo ser humano tiene los mismos derechos y no se le puede ser discriminado o segregado por sus preferencias sexuales o de género o lo que sea. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Ana. Alexa, te cedemos el micrófono. Bien. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de la asignación de las labores en el hogar que se dan como comúnmente y que pues son basadas en estereotipos de género que provocan pues mucha inequidad, porque esto de alguna forma constituye un obstáculo para que algunos de sus integrantes realicen pues actividades que favorezcan de alguna forma pues su crecimiento personal. Y es que, pues, yo siento que es muy común, ¿no? Que sigamos arrastrando como ideas muy antiguas de que las mujeres, pues por amor, les toca hacer como que toda la labor de la casa, el cuidado de los hijos, su educación y atender al marido, ¿no? Y mientras a los hombres, pues son a los que les toca proveer de recursos económicos. Y estas son ideas que han sido muy normalizadas, no solamente por hombres, sino incluso por mujeres, tal vez de una forma un poco inconsciente, porque ya ponía un ejemplo Ana, ¿no? Cuando una mujer no puede aceptar un puesto que le demande demasiado tiempo porque tiene otras obligaciones dentro de la casa. Entonces, pues son tareas que se atribuyen, nos, que más bien nosotras mismas nos hemos atribuido completamente, o sea, esta responsabilidad de cuidar y educar a los hijos, porque pues desde nuestra familia
eso es lo que nos han enseñado que es correcto, ¿no? Yo creo que es muy común encontrar, o más bien que nuestros abuelos, por decirlo, nos digan que eso es nuestra tarea, ¿no? Realmente que desde jóvenes pareciera que nos han estado entrenando para llevar a cabo pues todas estas tareas, ¿no? Porque es como lo común, ¿no? Con lo que jugamos desde niñas nosotras las mujeres. Pues estas cositas de la comidita y que cuidar al bebé, que estarle cambiando. O sea, desde ahí pues ya nos están como haciendo ver qué es lo que tenemos que hacer en el futuro. Entonces esta división como de tareas que se le atribuyen a cada uno influyen en otras situaciones, como por ejemplo lo que les mencionaba, el crecimiento profesional de las mujeres que se ve pausado o incluso pues anulado totalmente debido a la carga de trabajo que tienen con las tareas domésticas, y esto afecta pues en gran medida pues sus posibilidades de competir pues en la economía en igualdad, ¿no? De condiciones con los hombres. Y pues básicamente pues se refleja como ahí la necesidad, ¿no? De generar un cambio pues, social hacia una participación mucho más equitativa de parte de todos en el hogar, empezando pues a reconocer que los hombres también tienen esa responsabilidad, ¿no? Dentro del hogar y con los hijos, y empezar a distribuir estas tareas, implicarse en su educación, pues también permitiendo que nosotras como mujeres nos podamos desarrollar en otros ámbitos, no sé, proponiendo pues nuevos objetivos profesionales o simplemente contando con un tiempo para descanso, para recreación. Entonces, pues yo creo que esta participación contribuiría a, pues, a que desaparezca pues como que esta idea, ¿no? De desigualdad en la que se piensa que eh, las mujeres pues debemos hacernos cargo de la maternidad y de todo lo relacionado al hogar, y pues los hombres más bien con el trabajo, ¿no? Entonces, pues creo que sería todo mi parte. Gracias, Flaca. Zaira. Ok, bueno, yo les voy a hablar. Ajá, va primero Saraí, ¿no? Saraí, sí, es cierto, perdón. Saraí. Bueno, yo les voy a hablar sobre la legalización del aborto. Y bueno, como Marta Lamas lo menciona en su texto, bueno, en la conferencia que leímos, menciona que para 1931 la situación del aborto en México presentaba grandes atrasos, esto debido a que esto dependía del Código Penal para el Distrito Federal en sus territorios. Entonces, en este sentido, presentaba grandes atrasos. Para los años de 1977 a 1981, las campañas por conseguir la legalización del aborto en México se volvieron el eje central de aquellos grupos feministas que lo que hacían era distintos movimientos para hablar sobre el tema de la legalización del aborto. Lo que ellas exigían era precisamente que se legalizara y todo lo referente con él. Para 1979, el Frente Nacional para la Liberación de los Derechos de las Mujeres elaboraron una nueva iniciativa que consistía y tenía que ver con el tiempo referente sobre el cual se marcaba un tiempo límite para que se pudiera realizar el aborto. Y bueno, algunos grupos feministas presentaban algunas diferencias, ya que algunos decían que el aborto debería de poder hacerse en el momento en el que la mujer quisiera y así lo decidiera. Y bueno, algunos otros pensaban que el tiempo debería limitarse a 3 meses. Para finalizar esta iniciativa, cuando fue aprobada, se aprobó con un límite de 3 meses y se conoció como el proyecto de ley sobre la maternidad voluntaria. Bueno, como resumen, en estos inicios de la legalización del aborto, en 1976, durante el gobierno de Echeverría, se abrió un espacio para el
para que un grupo interdisciplinario para el estudio del aborto en México hiciera este estudio sobre cuáles podrían ser las consecuencias y cuáles deberían de ser las limitantes sobre este tema. En los años 80, con López Portillo, el proyecto de maternidad voluntaria consistió giró en torno a cuáles eran aquellas causas que debían seguirse en torno al aborto, y más adelante en el 83 se hizo una propuesta para la reforma al Código Penal, que era, como al inicio les mencionaba, todo lo referente a aquello que marcaba el aborto como un delito. Y bueno, en los años de 1991, como Marta Lamas lo menciona, ella junto con Patricia Mercado crearon una ONG llamada el Grupo de Información en Reproducción Elegida, la cual tenía por objetivo despenalizar el aborto. Y esto esto surgió debido a las estadísticas que marcaban todos cifras alarmantes con respecto a las muertes de las mujeres debido a los abortos clandestinos pues surgidos en el territorio nacional. Y bueno, ya más actualmente, en los años 2000 se dio una reforma al Código de Procedimientos Penales, en la cual se detallaba que el Ministerio Público podía autorizar el aborto tras haber recibido tal vez una denuncia por violación. Esto ya no lo marcaba como un delito, sino más como cómo se iba a actuar con respecto a si una mujer decía, yo fui violada y por lo tanto yo quiero abortar, ¿no? En el 2004 se dieron cambios al Código Penal y bueno, aquí se modificaron los años de cárcel que se daban a las mujeres, dependiendo de las circunstancias tras las cuales ellas decidían abortar. Y bueno, para 2007 se hizo nuevamente una reforma al Código Penal y a la Ley de Salud, en las cuales los embarazos después de las 12 semanas de gestación eran legales. Y con respecto a la Ley de Salud, esta estaba orientada a ofrecer información, los servicios que presentaban, pues, otorgaban este servicio, tendrían que ofrecer información previa y posterior al aborto a aquellas mujeres que decidían interrumpir su embarazo, y así como también una práctica gratuita de en los hospitales de gobierno del territorio. Y bueno, pues para finalizar, en este sentido, se han logrado grandes avances. Sin embargo, todo ha dependido de una situación, si bien política, por todas aquellas ideologías que se han tenido. Aún actualmente los grupos feministas siguen haciendo campañas por legalizar el aborto en todo el territorio nacional. Y bueno, ya que, como sabemos, en algunos estados de la República aún no es legal, y esta lucha significativa aún continúa actualmente. Gracias, Saraí. Carla. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar sobre la despenalización del aborto. En abril del 2007, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó el Código Penal que introduce a la Ciudad de México el sistema de plazos en materia de aborto. Esta despenalización es única en su tipo en América Latina, en donde ya sabemos la Iglesia Católica continúa siendo como el obstáculo para que las mujeres puedan interrumpir legalmente los embarazos no deseados. Hay 3 elementos que fueron importantes para lograr este avance. Los grupos feministas, el triunfo del PRD en la Ciudad de México y la polarización postelectoral. A partir de la segunda ola feminista, como ya lo dijo mi compañera Gaby, en 1970, la demanda por la despenalización adquirió una presencia muchísimo más fuerte. Y es importante destacar que las feministas mexicanas plantearon el derecho al aborto como un asunto de justicia social
como una cuestión de salud pública y como una aspiración democrática, y fue hasta el 2007 cuando se logró la tan anhelada despenalización, y solo en la Ciudad de México. Me di a la tarea de buscar unos estados de la República en donde el aborto, bueno, donde ya la despenalización es pues ilegal, por así decirlo. En Aguascalientes, Campeche y Chiapas se puede practicar el aborto solamente cuando es producto de violación, cuando está en riesgo la vida de la mujer o cuando es por accidente o imprudencial. En Baja California y Chihuahua se agregó una razón más, y es cuando es una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer. En Baja California Sur se agregaron dos razones más, y es cuando tiene alguna malformación o está en riesgo o afecta la vida de la salud de la mujer. Y en la Ciudad de México se podría decir que es aborto legal cuando es decisión de la mujer, cuando es producto de una violación, cuando tiene alguna malformación, cuando el embarazo afecta la salud de la mujer, cuando es inseminación artificial y está en contra de la voluntad de la mujer, y el aborto es imprudencial, es decir, por accidente. Y eso sería todo de mi parte. Gracias, nena. ¿Quién sigue, Estefanía? No, ahora sí yo. Ahora sí tú, ya ves, te digo. Bueno, yo les voy a hablar sobre la dificultad de hablar del aborto en la sociedad. Y es que esto es un tema, aunque ya siempre ha existido el aborto, es un tema que aún se tiene que hablar con cuidado, porque no todas las personas están de acuerdo en que esto suceda. Una de las cosas que siempre dicen del aborto es que estás matando al bebé, cuando aún no es así. Marta Lamas, en una entrevista en la que vi, dice que el feto a partir de las 12 semanas empieza a tener vida. Entonces, antes de esas 12 semanas no se considera como que estás matando al bebé, ni siquiera es un bebé aún, sigue siendo un feto o un embrión. Entonces, esto es lo que la sociedad más ha marcado, ¿no? Es que ¿cómo vas a matar a un bebé? Cuando pues la realidad no es esa. Yo respeto cada punto de vista y estoy totalmente de acuerdo en que haya un aborto, que exista el aborto, que se haga un aborto, pero siempre y cuando en circunstancias necesarias, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, siempre he visto que hay mamás que no tienen que ser mamás, y es cuando digo, ¿por qué no abortó? ¿No? Pero igual, de cierta manera, yo nunca, jamás, yo abortaría. Entonces, es un tema muy delicado del cómo hablar, ya que también dice que la maternidad es voluntaria. Marta Lamas dice que la maternidad es voluntaria. Tú escoges ser mamá o decides no hacerlo, y justamente por lo que decía anteriormente, ¿no? Hay mamás que no debieron de haber sido mamás por cómo tratan a los bebés, a sus hijos. Entonces, son muchas situaciones del aborto. Y el aborto también es como muy conocido, como ya lo mencioné, con que estás matando. No me acuerdo quién es el que entrevistan junto con Marta Lamas, que dice que estás matando al bebé. Y vuelvo a lo mismo, no es que lo estés matando. A partir de las 12 semanas se empieza a crear la vida, se están desarrollando sus primeros órganos. Entonces es algo muy difícil, que a lo mejor ya se ve más, se busca la libertad del aborto, pero que a lo mejor es un tema todavía un poco complicado por los diferentes puntos de vista, o aún por las religiones, ¿no? Ya sea el cristianismo, el catolicismo, etcétera, de religiones. Es como que aún muy complicado ver esta parte del aborto, ¿no? Porque a lo mejor dicen, es pecado abortar, ¿no? Entonces, yo creo que ya es consideración de cada uno, la mentalidad que tiene cada uno, el pensamiento que tiene cada uno y su propio criterio de cómo lo ve. Pero, pues siempre lo he dicho y siempre hay que decirlo, hay que respetar cada punto de vista, tanto si estás a favor o estás en contra de que esto suceda. Eso sería todo por mi parte. Gracias, Zaira. Estefanía. Buenos días. Bueno, yo voy a platicar un poco sobre la educación sexual, ya que esto se deriva un poco al aborto y sobre todo a la salud no solamente de las mujeres, sino también de los hombres,
ya que esto es una orientación para los jóvenes para desarrollar su madurez sexual y pues como obviamente lo hemos visto no solamente en este país, no a todos los jóvenes se les da esa importancia o esta educación que se le debería de presentar a los jóvenes para poder evitar alguna, este, pues sí, algún contexto que no desea. Esto reduce constantemente a aceptar pues sí, la calidad de vida y algún contagio que debería de presentar. Esto es una herramienta que nos ayudaría a evitar buenas o malas decisiones dentro de la sexualidad a lo largo de la vida. Uno de los aspectos muy importantes es saber elegir los anticonceptivos, ya que en un contexto como este, los jóvenes no saben elegir o no saben del todo cómo funciona, ya que esto a partir de cada persona nos ayuda a conocer los métodos adecuados de acuerdo a su etapa de vida sexual y a partir de su salud, ya que como bien sabemos, esto no evita totalmente un embarazo o prevenir enfermedades de transmisión sexual. Y pues esto es una forma de prevención y de orientación necesarias, no solamente como para los jóvenes, sino también para los adultos. Y bueno, como nota extra que nos podría servir, encontré algunos porcentajes o algunas encuestas que se me hacen muy interesantes, que ya tiene algunos años, pero se me hacen muy importantes, que esta fue una encuesta realizada por en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el 2012. Dice esta que el 26% de los jóvenes de entre 12 y 19 años ya han vivido o han activado su educación sexual, bueno, su vida sexual, no educación. Y una nota muy importante o sobresaliente que me preocupó es de que el 51% de los jóvenes adolescentes entre los 12 y 19 años conocen un método anticonceptivo, pero no lo han usado. Entonces, este punto se me hace muy relevante, ya que no solamente, como ya he dicho, nos ayuda a prevenir enfermedades, sino también ayuda a nuestra salud y pues tal vez tener una mejor calidad de vida para nosotros. Esto sería todo por mi parte. Gracias, Estefanía. Zulín. Sí, bueno, dentro del documento que revisamos de Marta Lamas, en un principio nos habla sobre el antiesencialismo. Y ella nos quiere decir, como nos menciona, que esto es que no existe una esencia única de la mujer y tampoco una esencia única del hombre. Es decir, que somos un conjunto de un proceso social o cultural y que estamos troqueleados por el mismo. Igual Mosaya menciona que no nacemos feministas ni nacemos machistas. No hay una esencia única de esto y no hay como una naturaleza innata. Lo que ella menciona después es que dentro de todas las ramas del feminismo hay una que quizás es un poco controversial. Ella dice, y es el caso de los hombres feministas. Y muchas de las veces cuando ponemos o buscamos cuestiones del feminismo, nos vamos a encontrar con el discurso de que los hombres no tienen participación dentro del feminismo, que es una lucha única de mujeres y que quizás con lo que nos vamos a encontrar sea con hombres aliados del feminismo, más no hombres feministas. Y bueno, propiamente sí se podría. De acuerdo con la definición de feminismo de la RAI, no hace mención de que sea únicamente para un sexo. Menciona que busca la igualdad de mujeres y hombres, entonces no tendría por qué no participar un hombre. Al igual que
por ejemplo, no tenemos que ser parte de la comunidad LGBT para participar en sus movimientos. El hecho de creer o ser parte de un grupo oprimido no me quita los privilegios que ya tengo. Y lo que me correspondería en este caso como aliada es no hablar por encima de las experiencias de estas personas ni dictarles cómo llevar a cabo su opresión. Por lo que ser un hombre feminista requiere un trabajo y una reflexión. Tantito, espérame tantito. Bueno, ya. Profesora, perdón la interrupción. Quisiera saber si ahorita me puedo integrar nuevamente a la reunión. Yo no soy de esta clase. Yo quise tomarla. Soy de otra carrera. Sí, o sea, ¿me estás preguntando si puedes salir y volver a entrar? Así es, sí, no es mucha molestia. ¿Puede, Lili? Sí, no hay ningún problema. Aquí yo la veo en la sala de espera y le doy acceso. Sí, Vale. yo soy de la licenciatura en Derecho, me acabo de incorporar a la institución y quería saber si nuevamente puedo entrar a la reunión. Claro que sí, Jimena, bienvenida. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Zuli, continúa, corazón. Bueno, mencionaba que entonces el hecho de ser un hombre feminista consiste en un trabajo reflexivo, muy interno, de todas las actitudes y actividades que por la sociedad han caído tanto en la normalización como en el romanticismo del machismo. Un ejemplo son como los celos de novios que se ven normal, caen como en lo romántico, está bien. Ser un hombre feminista se trata de comprender, más no de aprender de memoria el discurso feminista, de no necesitar que se les explique siempre el porqué de las marchas, de las luchas, de la indignación. También requiere cuestionar y confrontar a otros hombres. Normalmente los hombres solo hablan del feminismo con mujeres, más no con los hombres, y mucho menos confrontan a otros hombres cuando estos perciben algunas actitudes machistas o misóginas. También necesitan no ofenderse o sentirse agredidos cuando se señalan las actitudes machistas y responder con un no todos los hombres o yo no soy así, y no necesitar un reconocimiento o una aprobación por el hecho de que están intentando cambiar. Reflexionar sobre los chistes machistas de los que solemos reírnos y la forma y la intención en que ven la pornografía y la imagen de la mujer. En un conversatorio realizado en el 2015 por la Biblioteca Vasconcelos, Marta Lamas habla de la necesidad de repensar la masculinidad. Habla no solo de abandonar todos los privilegios que estos tienen por el simple hecho de ser hombres, sino también desprenderse de todas las responsabilidades y cargas simbólicas de la virilidad que la sociedad patriarcal también se les ha impuesto. El hecho de que un hombre tiene que ser proveedor, el hombre protector, el hombre paternal, todas esas responsabilidades que son simbólicas, porque la sociedad así lo ha marcado que un hombre se tiene que comportar. Ella menciona que este mismo machismo es el que no les permite quejarse de la sobreexplotación que están viviendo ellos mismos y que los obliga de algún modo a reafirmar ante cualquier situación su virilidad. El yo soy macho, yo no chillo, yo me aguanto, yo soy valiente. Y menciona que es muy chistoso que las actitudes machistas no se tienen que justificar o cuestionarse, porque existe la presencia de un cierto tratado con las estructuras sociales, que aparte de que los justifica, también les impide a los varones comportarse de una manera no óptima con respecto a algunas tareas. Por ejemplo, los hombres, pues es un poco mal visto es un poco mal visto que los hombres se encarguen del cuidado de los hijos o del cuidado del hogar, porque son tareas que le corresponden más a la mujer. Y cuando un hombre las realiza, se les cuestiona o es objeto de burla.
Y bueno, yo encontré en un artículo de revista Mujeres que se necesita entonces escoger educarte, escuchar, equivocarte, porque la vulnerabilidad es parte del proceso. Mira tus privilegios, escoge tus peleas y escoge educar a otros hombres. Leía en algunos artículos que hasta se llega a mencionar como un traicionar al patriarcado, porque vas a deshacerte de toda esta estructura social patriarcal que se te ha impuesto y vas como a romper con el ciclo o la cadena. Y bueno, esa sería como mi participación. Gracias, Zulín. Ya para amarrar todo lo que sus compañeras han comentado, pues nada más aclarar que Marta Lamas en este texto también nos hace, bueno, comenta que hablar de un feminismo para quienes no están como involucrados en el movimiento, aunque sí es un movimiento social, no nada más es una única forma de ver, ¿no? Como esta lucha por los derechos humanos, sino por los derechos de las mujeres, que somos tratadas como una minoría, sino que existen muchos tipos de feminismos que tienen que ver con diferentes ideologías y diferentes como causas por las cuales se lucha, ¿no? Y hace una reflexión sobre, pues de que ahorita, como es que decían sus compañeras, efectivamente a la nueva generación se le escucha como muy enojada, pero de repente como que no se sabe, o como que todavía ellas no están conscientes que pueden lograr cosas, ¿no? Que solamente es como demostrar el enfado. Y que entonces, bueno, que ella hace toda esta historia de la lucha feminista de los 70 para acá, a partir de que pues en los 70 sí se concebía que si te involucrabas en el feminismo no nada más era para dejar constancia de tu enfado, sino más bien porque se querían lograr cosas para que la situación de la mujer cambiara en la sociedad, ¿no? Y que de una u otra forma, pues todas las que estamos aquí reunidas, sí hemos heredado las batallas que se han ganado, porque ya contamos con un montón de es como, para mí siempre me es muy contradictorio decirlo. Contamos con los derechos que ellas ganaron, o sea, ya no lo vemos como imposiciones, ¿saben? Lo vemos como opciones, como resultado de toda esta lucha que desde los 70 se ha venido dando en nuestro país. Entonces, bueno, por nuestra parte sería como todo y pues entonces vamos a abrir la sesión de preguntas y comentarios y pues no sé, los queremos escuchar a ustedes, ¿no? Si a partir de lo que dicen sus compañeras tienen alguna duda o si gustan comentar algo. ¿No? Por favor, pueden levantar la mano o si gustan también en el chat escribir su comentario o pregunta. Bueno, yo soy Alejandro. Francamente leí el texto, se lo pedí a la maestra Lucy. Me gustó muchísimo. Me gustó mucho una parte que comenta Marta, que creo que es con la que yo más crecí. Y es esta parte de que vemos nosotros, bueno, el mismo sistema impone el hecho de que la mujer es débil, de que la mujer no es corrupta, debe ser formal, debe ser más, ¿cómo decirlo? No sé, cálida. Y en ese sentido creo que muchas veces me cuesta trabajo aceptarlo, pero tengo que reconocerlo, que muchas veces sí, en ese sentido yo veo más, en el caso de mi hermana, em, en estas cosas de que de niños peleábamos y así, tú no le puedes pegar porque ella es niña o siempre la tienes que defender porque ella es niña, no tienes que permitir que, no sé, nadie se meta con tu hermana. Entonces,
siempre de alguna manera ella, a pesar de que es una mujer muy fuerte, siempre la tuve que percibir en ese sentido de que yo tenía que protegerla a ella, ¿no? Cuando realmente ella es perfectamente capaz de defenderse. Y creo que eso también, de alguna manera, eh, esa parte de crecer con el hecho de debilitar a la mujer o ponerla en ese sentido de que ella de que ella no es corrupta o no es capaz de ser mala, creo que muchas veces afecta bueno, definitivamente afecta a las mujeres en ese sentido, porque ellas mismas no se creen capaces de hacer ciertas cosas. Hace un tiempo le comentaba a la maestra Lucía, eh, estoy en un equipo de box y le preguntaba a la maestra Lucía que si yo podía pelear con una mujer a golpes. Y ella me decía, sí, completamente puedes hacerlo, ¿no? O sea, realmente es un deporte. Y ahí en ese sentido tuve que mentirle a la maestra porque no fui capaz de hacerlo. Ya arriba no, solo ella me pegaba, no, porque yo en ese sentido la veía a ella más débil o que podía lastimarla, cuando ella es completamente capaz de lastimarme a mí incluso más, ¿no? También otra cosa que rescato mucho del texto es esta parte de que ella, al ser antropóloga, ve esta parte de las instituciones, de formar instituciones para varones, porque comprende cuál es el comportamiento de los hombres y de las mujeres, y definitivamente en ese sentido creo que sí tiene que separarse. Justamente ella notó como antropóloga que lo que generaba la violencia no era el hecho de que no hubiera un instituto para mujeres, sino que entiende la situación antropológica del hombre y el por qué estaba reaccionando así. Entonces, creo que también tenemos que voltear hacia todos los lados para que todos podamos, ¿cómo decirlo?, de alguna manera, vivir en armonía. ¿Qué otra cosa? Esperen, es que estaba pensando qué iba a decir y ya se me fue todo completamente. Te he dicho en más de una ocasión que apuntes las ideas. En lo que Ale se acuerda, les platico a todos los de pedagogía. Alejandro no pertenece a la licenciatura, él estudia mercadotecnia, está en sexto o en séptimo de la licenciatura. Y bueno, hemos ido construyendo una amistad a partir de que, y le va a dar risa ahorita que lo diga, a partir de que en su primera semana de clases en metodología de la investigación le dije machista a él y a todos sus compañeros de clase, y a lo largo de estos ya casi 2 años que tiene aquí en la universidad, hemos ido construyendo una amistad afuera del aula, más allá del tiempo compartido como maestra-alumno, pues porque sí, a él primero le daban, él me cuenta que primero le daban como mucho coraje las reflexiones que hacía yo en el aula sobre el movimiento feminista, pero eventualmente él fue cayendo en la reflexión y bueno, ahora hasta me pide textos feministas para leerlos, ¿no? Lo cual es así, me da mucha risa, pero me da mucha risa de la tiernita, ¿no? Bueno, y no es mi único de mis alumnos hombres que lo hacen, ¿no? Y que sí creo que es como parte de repente de una lucha, es como parte de como a mí me gusta verme que contribuyo a un movimiento, ¿no? Aparte de pocas veces he ido a marchas, antes de que estuviéramos en esta situación que nos encerrara en casa. Por primera vez en México tuvieron que haber visto las noticias, o seguramente algunas de ustedes participaron en la marcha del 8 de marzo de este año, que fue como sorprendente, ¿no? Fue la primera gran marcha esa cantidad de gente que éramos ese domingo aquí en la ciudad, solamente lo había visto en fotografías en España, en Francia, en otros países, ¿no? Y aquí tan cuestionadas que son las marchas, por muchas cosas. Y bueno,
Alex es de esos alumnos que tengo que se han interesado, ¿no? Que sí han como roto la barrera a ver, me voy a dejar de ofender y tomarlo tan personal y voy a empezar a observar mi entorno y a cuestionar y a reflexionar. Por eso, Zulín, cuando me decías en clase, cuando analizábamos el texto inicialmente para esta dinámica, que me decías, es que como algunos hombres, a mí me causa conflicto que si los hombres pueden ser feministas o no, es algo que también trabajo, ¿no? Alex me ha hecho la misma pregunta de si puede ser feminista o no, y no nada más Alejandro, ex compañeros de ustedes que de repente colaboran, Iván, Daniel, que han sido como figuras masculinas muy representativas de aquí de la licenciatura. Son también hombres que han cuestionado, ¿no? El por qué no me puedo decir feminista o desde cómo puedo empezar a trabajar. Porque sí, yo comprendo que el asunto tiene que cambiar, ¿no? Y entonces, y sí me ha sido muy doloroso como maestra cuando algunos de mis alumnos me preguntan que qué onda con la marcha, que si pueden ir, y pues tenerles que decir pues mejor no vayas porque sí hay grupos como muy radicales, ¿no? Y grupos que pueden atacar y ser agresivos, porque vuelvo a la misma, existen muchos tipos de feminismos y entonces dependiendo de su grado de radicalidad es como expresan su inconformidad o exigen sus cambios, ¿no? Ale, ¿ya te acordaste de lo que querías decir? ¿O? Sí, ya me acordé. Y bueno, es más que nada, es más como personal. Yo crecí con esta cuestión machista y era algo que comentaba Azul y me llamó mucho la atención justamente porque muchas veces nosotros de cierta manera perdemos la humanidad por el hecho de quedar bien con cierto grupo, ¿saben? Es esto por ejemplo, yo no puedo llorar en ciertas cuestiones como, por ejemplo, yo amaba mucho a mi abuelo y falleció hace unos años. Él era un hombre muy machista, claro. Obviamente no le podías decir te amo. Y en su funeral, él decía que los hombres no lloraban y ninguno de yo y mis primos pudimos llorar. Fue algo muy rudo. Y bueno, ya conociendo a la maestra Lucy, fui viendo que realmente el sistema patriarcal no destruye realmente a todos en conjunto, no es algo que vaya en contra de las mujeres. Creo que mutila realmente al hombre sentimentalmente y pues bueno, creo que es algo que se tiene que ir cambiando y bueno, eso de mi parte sería todo. Muchas gracias, Ale. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Chicas de la clase, ¿algo que quieran comentar? Bueno, Lucy, yo la verdad es que estoy muy contenta de que hayamos abierto este espacio de esta plática. Me gustó mucho escuchar a las chicas, a Carlos, pues que nos platicaran sobre este conversatorio de Marta Lamas y sobre todo que la nutrieran con información que también buscaron. Yo creo que es muy importante abrir estos espacios, no solo en la universidad, sino fuera de ella, porque precisamente solo así vamos a poder pelear contra el patriarcado. Es importante hacer notar que no es una pelea de hombres contra mujeres, ni de mujeres contra mujeres, ni de hombres contra hombres. Es una pelea precisamente contra el patriarcado. Y precisamente es muy correcto que nosotros, en la licenciatura en pedagogía, platiquemos sobre esto, porque solo educando, platicando, vamos a poder, pues, luchar contra esto que tanto daño hace a la sociedad. Entonces, yo creo que habría que tomarnos más seguido un cafecito y platicar sobre esto. Y pues la verdad, pues sí, yo creo que nos llevamos muchas reflexiones sobre... Fíjate, Lili, que
que, bueno, no sé si lo comenté contigo, sí me acuerdo que lo comenté con Vera y con Eugenia, que aquí nos está acompañando. Cuando, bueno, ya tú lo sabes y se ha ido institucionalizando que cuando doy la materia de comunicación educativa, normalmente hago una charla café, ¿no? Se queda así como en mi clase y ahora ni siquiera lo había yo contemplado a partir de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, y Vera fue la que al inicio del cuatrimestre, antes de que empezara el cuatrimestre, estábamos terminando el cuatrimestre pasado, cuando me recordó, ¿no? De, ¿y vas a hacer la charla café? Y yo, pues sí, hay que hacerla, y entonces empecé a buscar, ¿no? Y ahorita que ando aquí encerrada en mi casa, mis alumnas lo saben, como que yo veo, más bien en YouTube lo que veo son conferencias, ¿no? Conferencias de Matalamas, veo conferencias de un escritor español que me gusta mucho que se llama Arturo Pérez Reverte. Me le he pasado viendo conferencias de Carlos Monsiváis de los años 70, 80, que ya hay mucho material de él en la red, lo he leído mucho, también lo saben. Y entonces en medio del ¿qué les dejo leer? Me encontré, fue plan con maña, tengo que aceptarlo. A las chicas no se les dijo que existía el video de la conferencia, sino fue elegir darles el texto, porque fue como mi opción de que yo sí las noto, y lo comentaba con Vera en su momento, y lo he platicado con otras mujeres de mi edad, y también se lo escucho decir a Marta Lamas y a otras mujeres de la edad de ella, de más de 70, de que nos gusta mucho cómo las niñas ahora se están involucrando en el movimiento feminista, pero de repente como que les falta el contexto histórico, ¿no? Y que les falta como conocer un poquito. Y a partir de este contexto histórico es como les da miedo decir, sí puedo ser feminista, ¿no? Y ser feminista no es estar en contra de los hombres, al contrario, es trabajar para que tanto hombres y mujeres, sin importar nuestra preferencia sexual, podamos crear o podamos construir otro tipo de sociedad. Y como tú lo dices, no es en contra de un sexo, es en contra de una estructura cultural que nos ha educado de determinada manera. Simone de Beauvoir, que es una autora también muy citada aquí en la licenciatura en pedagogía y entre las feministas, su libro más famoso, que se llama Daniela CG, te estoy medio leyendo, y si quieres, comprendo que tu micrófono no sirve, corazón, pero si gustas escribirnos tu participación, yo puedo ser tu voz, ¿eh? Estoy muy acostumbrada a que en mis clases, cuando alguno de mis alumnos no puede participar porque el micrófono no se lo permite, me escriben y yo las leo y me convierto en su voz en ese momento, ¿vale? Perdón por interrumpir. Participación, Lucy. Daniela Choreño nos comenta, quiero felicitar a las compañeras porque me asombra mucho cómo logran expresarse acerca del tema y cómo hacen la reflexión acerca del tema. Perdón, no sirve mi micro. Gracias, Lucy. Vale, gracias, Dani. Y eres Daniela, eres la Choreno. Es casi como Daniela CG, pues no, eres la Choreno. Oigan, quiero participar Jimena, Lucy. Jimena, entonces te cedemos la palabra. Por favor. Bueno, ¿ya me escucho ahí? Ya te escuchas. Gracias. Bueno, pues igual, qué gusto que se puedan generar estos espacios. Me ha dado mucho gusto poder escucharles nuevamente a quienes fueron mis estudiantes el cuatrimestre pasado, escuchar sus reflexiones. Muchas gracias, profesora Lucía. Yo quisiera comentar, bueno, primero sí coincido con esto, ¿no? Este movimiento feminista en realidad lo que busca es terminar con un sistema que efectivamente ha hecho muchísimo daño tanto a hombres como a mujeres. Y mientras escuchaba a Alejandro, justo pensaba en, bueno, ¿cuál es el papel de los hombres en este movimiento? Y desde mi perspectiva, el papel de los hombres en este movimiento es, en muchos momentos, cuestionar sus masculinidades. Cuestionar el papel que han tenido como hombres en este sistema patriarcal.
cuando un hombre se atreve a llorar porque algo de verdad le está doliendo, a pesar de que escuchó en toda su infancia que los hombres no deben de llorar y a pesar de que escuchó muchísimas palabras ofensivas hacia lo femenino, ¿no? Como es que solo los maricas lloran, es decir, alguien que tiene características femeninas, o eres niña y por eso lloras, ¿no? Y hablándolo de manera despectiva. Cuando un hombre que creció escuchando esto, a pesar de eso, se atreve a llorar, eso ya es revolucionario. Y no necesitas, Alejandro, ir a una marcha feminista para unirte al movimiento cuando tú con tus conductas día a día estás rompiendo con este sistema. Eso es lo que necesitamos de los hombres, que los hombres rompan con esas conductas, rompan con esos discursos. Y yo quisiera recomendarte, Alejandro, y bueno, quienes gusten, hay un documental, ya está en YouTube y se llama La máscara en la que vivimos. Un documental que les he recomendado igual mucho a mis estudiantes. A mí me gustó muchísimo, lo vi en algún momento en Netflix, pero me parece que ahí ya no está, pero lo puedes encontrar en YouTube. Se llama La máscara en la que vivimos y justo habla de cómo el sistema patriarcal le ha hecho un montón de daño a los hombres, cómo los ha puesto como en un lugar en donde pareciera que solo tienen que vivir un tipo de masculinidad basada en la fuerza, basada en el poder, basada en menospreciar lo femenino. Entrevistan a presos, es un documental de Estados Unidos, entrevistan a presos, entrevistan a jugadores de fútbol americano, a jóvenes que en algún momento cuando eran niños sus papás les dijeron, oye, es que tienes que ser basquetbolista, tienes que ser deportista, y de repente el joven quería ser actor, ¿no? Y entonces enfrentarse a un papá que le exigía ser deportista y cuando le decía, no, pues yo quiero ser actor y de repente ve a su hijo en una obra de teatro incluso interpretar papeles femeninos, ¿no? Fue totalmente también revolucionario el que este joven pudiera hacer esto, ¿no? Entonces es un documental creo que muy bonito y que te puede dejar un montón de reflexiones bien interesantes respecto a esto. Yo creo que ese es el papel de los hombres dentro del feminismo, dentro de este movimiento, ¿no? Más bien, no precisamente dentro del feminismo, dentro del movimiento que está en contra del sistema patriarcal. Cuestionar esas masculinidades, modificar ciertas conductas y ciertos discursos, ¿no? No unirse a veces a estas pláticas entre hombres en donde nuevamente se sigue menospreciando lo femenino, se sigue insultando a las mujeres por tener ciertas conductas, ¿no? Como una vida sexual abierta y activa, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos poner como muchos ejemplos. Y por otra parte, igual un podcast que les he recomendado también mucho a mis estudiantes que se llama Estética Unisex y que lo pueden encontrar en Spotify. Y también está en internet, pero ahorita no recuerdo bien la página, pero se llama Estética Unisex. Es una abogada, ¿no? Quienes lo dirigen es una abogada que de hecho es docente de la Universidad Iberoamericana y además lo dirige junto a un arquitecto filósofo de la UNAM. Entonces es bien interesante porque además lo integran con cultura pop. Entonces es muy, muy interesante cómo hacen este vínculo entre hablar de películas, hablar de música, ¿no? De temas muy actuales y relacionarlos con temas que tienen que ver con teorías, con la historia, con las olas del movimiento feminista, con temas como el acoso, las marchas, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que podemos entender y además es como muy, muy gracioso, ¿no? O sea, tienen como mucha chispa ambos y además un montón de conocimiento. Entonces, bueno, esas son como mis recomendaciones, mis comentarios a grandes rasgos. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, maestra. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Fer Mondragón, por favor. Gracias, Lili. Buenos días, maestras y compañeros. Pues la verdad,
Yo estoy muy feliz y emocionada porque se tratan estos temas que pueden ser tan delicados, pero al mismo tiempo tan liberadores para tanto para las mujeres como para los hombres, porque pues sí hemos vivido en una opresión bastante fuerte, comenzando con nuestra niñez y anteriormente con nuestros ancestros, y ver que hay hombres que piensan ya de una manera diferente, la verdad es algo bastante alentador para nosotras, porque pues muchas, o yo he leído a bastantes mujeres que escriben en sus redes sociales que salen con miedo, que si ven que un hombre está caminando atrás de ellas, automáticamente se caminan lento para dejar pasar al hombre por tanto acoso que ellas han sufrido a lo largo de la vida. Y pues yo creo que comenzando por destruir este pensamiento patriarcal de que los hombres no lloran, de que los hombres tienen que ser los fuertes, de que las mujeres tienen que ser solamente para un hombre y cosas así, pues ya es, o sea, desde mi punto de vista, pues es alentador porque pues es lo que se busca salir, ¿no? O sea, como menciona la maestra Jimena, no es tanto el movimiento feminista, sino erradicar el patriarcado que sinceramente ha hecho bastante daño a todos y cada uno de nosotros. E incluso las mujeres, no solo los hombres son los que se los que crean este patriarcado, sino que muchas mujeres también ven a un hombre llorar y automáticamente tienen como esta cultura de burla de que ay, empezó a llorar, es débil, no puede hacer esto, incluso con los vírgenes, ¿no? O sea, ese ámbito de virginidad es algo patriarcal que pues realmente eso no existe en la vida, solamente es anatomía de una mujer que tiene el himen y se rompe, pero eso no significa que dejas de ser algo y empiezas a ser otra persona, sino que pues incluso hasta por cosas naturales puede pasar que se rompa y pues realmente siento que esto es muy importante para nosotros y más como pedagogos y jóvenes, pues para que erradiquemos ese círculo que se ha creado hacia no sé cómo podré decirlo, bueno, hasta esta ideología machista que se ha tenido tanto en hombres como en mujeres y pues escuchar a mis compañeras y a mis compañeros también, pues es muy alentador para mí y para los futuros niños, si es que llega a ver, porque pues actualmente incluso ya muchas personas se cuestionan si es bueno o no tener hijos dadas las circunstancias que se están viviendo actualmente. Obviamente muchas personas quieren y es válido y otras no y también es válido. Y pues sí, yo creo que es algo muy importante que nosotros sepamos aprender a ver para poder cambiarlo. Como menciona nuestra maestra Eugenia, no puede, es necesario conocer la historia para no repetirla y pues creo que este es un punto muy importante para nosotros y pues sinceramente escuchar estas charlas y estas ideologías de mis compañeras y pues de mis compañeros también es algo muy importante para mí porque me alienta a saber que pues estamos haciendo un cambio bastante importante en una generación que pues está luchando por hacer este cambio, ¿no? Y pues muchas felicidades a mis compañeras y a mis compañeros. Me gustó mucho esta plática. Muchas gracias, Fer. Bueno, ahora tenemos la participación de una egresada, Erika Díaz, que creo que es egresada de otra licenciatura, ¿no? Erika, por favor. Buenos días. No soy egresada, pero bueno, comparto una materia con la profesora Lucía. He tenido el gusto de estar todo un semestre con ella. Realmente es el único que voy a tener. Entonces, primero agradezco que se haya hecho este espacio. Como comentaron muchos de mis compañeros aquí presentes, es liberador. Realmente
si pueden, la institución lo permite, es algo que desde mi punto de vista nos va a desinformar a muchísimas personas sobre qué y cómo se percibe el feminismo. Hace poco yo tenía una charla, bueno, más bien, ya saben, ¿no? Estás en tus redes sociales, ves un post que te invita a reflexionar un poco sobre cómo se percibe el feminismo, y con mis compañeros tengo un grupo en WhatsApp y les pregunto, ¿no? O sea, ¿ustedes qué opinan del feminismo? A lo que una de mis compañeras me dice, es que yo lo percibo que es algo como el machismo, o sea, no estoy a favor de ello porque como su nombre lo dice, da la preferencia a las mujeres. Y un chico dentro de este grupo dice, no, es que eso es el problema, ¿no? Que muchos percibimos, que es la desinformación en la cuestión de que no, el feminismo no busca proteger o, como debemos llamarlo, apoyar un poco más a la mujer, darle preferencia, sino simplemente buscar una equidad, ¿no? Que se le reconozca de igual forma por sus logros, por su trabajo. Entonces, yo creo que estos foros realmente nos dan la apertura al conocimiento y va a ayudarnos realmente a todos, no solo a las mujeres, como se comentaba, a lograr una equidad, ¿no? Es algo para mí muy importante. Yo tenía también, parece que con el permiso de ustedes, compartir mis experiencias. Y dice mucho la profesora, ustedes no están para saberlo, pero ni yo para contarlo, pero un día platicando con mis tíos y mi abuelita, hace el comentario mi abuelita de que sus hijos salieron muy buenos, o sea, esa fue como la expresión que ella hizo, porque realmente habían tenido a lo sumo una pareja, dos parejas, y realmente mis tías habían tenido al menos 3 novios, ¿no? Entonces, que al ser un poco, o bueno, haber tenido más parejas, ya no era bien visto, ¿no? Y más por ser mujeres. Para mí fue desconcertante porque realmente no creo que el valor o que calificar a una mujer por qué tan buena o mala es con respecto a sus parejas sea algo permitido. Entonces, agradezco mucho esta charla. Realmente a todos involucrados, las experiencias de Alejandro, si no me equivoco, realmente me da una esperanza, como dirían, para ver que este movimiento realmente está enfocado a un desarrollo. Y en verdad lo agradezco muchísimo. Lili, todas, les cuento que Erika es alumna mía de primer semestre de gastronomía. Está empezando, ella es de nuevo ingreso, va empezando su historia aquí en la universidad, ¿no? Y es un gusto, Eri, que estés a estas horas de la mañana con nosotros, acompañándonos. Y de hecho, parece un foro de este tipo, ¿no? No tiene que ver con que sea específicamente de pedagogía o de gastronomía, sino que como universitarios podamos compartir desde las diferentes disciplinas, que sea un pretexto, ¿no? Para reunirnos, para intercambiar ideas, para seguir creciendo juntos, para reeducarnos todos para la búsqueda de una mejor sociedad, ¿no? Yo tengo mucha esperanza todavía en que podemos hacer cosas diferentes.
Y decirles a todos los aquí involucrados que bueno, que el experimento salió bastante bien, porque sus compañeras de leer 17 cuartillas se dieron a la tarea de buscar muchísima otra información para poder aterrizar lo que querían aterrizar del texto que leyeron, ¿no? Y de eso también creo que se trata, de eso se trata leer, ¿no? De eso se trata cuando uno comparte un texto, que no nada más te quedes con lo que lees en esas hojas, sino que te inspire a estar buscando en otros documentos, en videos, en otros medios, información que te ayude a quitarte las dudas que el mismo texto te plantea, ¿no? A que te puedas cuestionar de otras formas. Y entonces, de verdad, agradecerles a todos los que han estado aquí y agradecerles sus opiniones y pedirles, por favor, que sigan informando, que sigan tratando de ubicarse en hoy en día cuesta mucho trabajo que nos signifiquemos. Esto que hacemos de decir, sí soy feminista, sí estoy en una reconstrucción, sí me cuestiono, es significarse, ¿no? Y de repente cuesta mucho, mucho, mucho trabajo significarnos, ¿no? Como que nos da miedito. Muchas gracias, Janae, por lo que escribes. No, eso no lo leas en voz alta, Lili, porque da pena. Pero muchas gracias, Janae. Es el... Cerrar el evento, Lucy. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Diana Ixon, no sé si quieras decirnos tu comentario. Diana. Ay, perdón, es que no escuché esa. Se atoró tantito mi internet. No te preocupes. Bueno, primero que nada, muchas felicidades a la maestra y a las compañeras y compañero Carlos, porque la verdad yo desconocía un poquito del contexto histórico y de de estas olas que tenía el feminismo. Pero una vez más me encuentro súper encantada de poder tener en mi carrera este tipo de charlas sobre este tema, porque es por primera vez en la que me siento identificada, en la que sé que muchas personas igual piensan igual que yo. Entonces, yo creo que es importante que sigamos viendo este tema y que se involucren más un poquito los compañeros de la carrera, los hombres, porque finalmente nosotros, la mayoría, queremos ser docentes y creo que también va a depender un poquito de nosotros el poder abrirles un poquito la mente a nuestros niños. Y entonces, pues muchas felicidades, estoy muy agradecida y bueno, yo siempre seguiré en lucha de poder tener una igualdad junto con ustedes. Y gracias, felicidades. Gracias, Diana. Pues entonces, Lili, si te parece bien, cerramos el evento. Siempre cierro así mis clases, son 8:35 de la mañana y entonces haber agradecido a todos los que se levantaron temprano y nos acompañaron el día de hoy. Agradecerle a mi grupo, al 601, que prepararon lo que hoy vinieron a decir y que me queda muy claro que no es producto de un momento de inspiración, ¿no? Que leyeron el texto, que cada una decidió qué quería comentar del texto y se dio la tarea de investigar, de acabar de fundamentar su argumento para venir a compartir con sus compañeras de licenciatura. A ti, Lili, y a Vera, pues, por el espacio, y a mis compañeras maestras que están aquí, Jimena, Eugenia y Janae, que son las que alcancé a ver. Muchísimas gracias por estar aquí con sus grupos seguramente. Y bueno, pues nos seguimos encontrando en el aula y nos seguimos encontrando en la lucha por buscar una mejor sociedad, ¿no? Y pues, bonito día. Muchas gracias a ti, Lucy. Muchas felicidades. Muchas gracias al Grupo 6001. Felicidades, chicas. Felicidades, Carlos. Hicieron una labor impresionante. Gracias por investigar, por platicarnos sobre todo lo que encontraron. Y bueno, yo los invito a todos y a todas
a que sigamos esta plática, si no aquí, igual cuando regresemos también presencial, y que también hagamos esta plática con uno mismo, que reflexionemos cómo replicamos esta conducta patriarcal para que pues nosotros mismos empecemos por uno y después pues empecemos a educar o a lo mejor impregnar de otros paradigmas, de algo que sí en verdad nos pueda ayudar y nos pueda sacar adelante como sociedad. Muchas gracias, Lucy, siempre es un gusto. Y bueno, pues vamos a continuar la jornada. Gracias a todos por estar aquí. Que tengan un excelente día. Bonito día, hasta luego.